Amada mía, amada iglesia, elegida, escogida, predestinada desde antes de la fundación del mundo. Gloria, gloria, gloria por esas verdades tan bellas. Bueno, antes de entrar en lo que nosotros llamamos el calqueo, que correctamente se dice calcado, pero nosotros preferimos llamarlo calqueo. El calqueo a las naciones. Quiero enviarle un saludo a la iglesia de Cuba. Acabo de ver unos videos de Cuba, de niños con el número, aquel niño que yo vi tendría 9 a 10 años, ya marcado. Y un sinnúmero de jovencitas marcadas con JH, los 3-6. Bueno, la verdad es que la amada en Cuba es algo maravilloso. Y vi también cómo fueron a renunciar a la ramera. Bueno, ese pueblo está allí que arde. Allí sí que hay fuego. También me preguntó alguien por el internet en cuanto al vocabulario que usa Pablo, que Pablo a veces le llamó perros, Pablo le llamó insensatos. Bueno, Pablo usaba a veces palabras fuertes contra los apóstoles y contra los de la circuncisión. Y también alguien me llamó que Jesús nunca, una observación que hizo, que Jesús nunca utilizaba nombres así contra nadie. Y entonces yo le contesté que sí, Jesús también fue fuerte. Una vez se dirigió a Herodes y le dijo, dile a la zorra de Herodes, a la zorra, ¿ok? Así que eso está en Lucas 13, 31 y 32, la zorra de Herodes. Pero vamos al tema. El tema de hoy es la mente y el cuerpo. La mente y el cuerpo. Nosotros somos dúos, no somos trinitarios. Es la mente y el cuerpo. Hay personas que piensan que somos trinitarios porque dice espíritu, alma y cuerpo. No, el alma lo que es que representa tu cuerpo. Pero en sí tú eres un espíritu que vive en un cuerpo. Tú eres un tesoro en un vaso de barro. Tú no eres dos tesoros ni dos vasos de barro. Un tesoro en un vaso de barro. Y vamos a identificar cómo Pablo se refirió al cuerpo y a la mente. Vamos a buscar seguidita Romanos capítulo 7, verso 14. Por ahí comenzamos en este día. Dice el verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, dice aquí el apóstol Pablo que si la ley es espiritual y yo soy carnal, entonces yo, Moisés, apártate de mí, porque voy a tratar de cumplir unos mandamientos que son espirituales, que son buenísimos, los 10 mandamientos son buenísimos, pero el problema es que tú eres carnal vendido al pecado. Entonces, lo mejor es usar la ley como un espejo, pero Moisés, apártate de mí porque yo no te voy a poder cumplir. Por eso fue que Cristo murió, para cumplirlo por ti, imputártelo a tu espíritu, cosas que tú descubras tu verdadera identidad. Aquí el apóstol Pablo dice, yo me deleito en la ley de Dios. El problema es que veo otra ley en mis miembros que se revela contra mí. Bueno, y dice, en el verso dice, así que ya no soy yo. Dice, el verso 17, mira cómo dice Romanos 7, 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Parece que Pablo está diciendo, no, yo no. Por eso es que en el sistema, cuando estos predicadores del sistema les sucede algo mal, dicen, no fui yo, fue el diablo quien me hizo hacerlo. Vamos a hablar un poquito de eso porque el apóstol tiene que dividir tu verdadera identidad. Tiene que dividir tu cuerpo de tu espíritu. Por eso es que vamos a darle lectura en este capítulo 7 porque aquí hay una revelación lindísima de consuelo, de santidad que nos va a ayudar a ser mejores. Dice en el capítulo 7, versos 21 al 25. Mira cómo dice.
Vamos a darle lectura a todos esos versos. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, ese es el tema, la mente y el cuerpo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces aquí lo que el apóstol nos invita es cómo dividir tu mente, tu verdadera identidad, la mente que es sinónimo de espíritu. Entonces, ¿cómo dividir esos dos para que tú tengas una identidad sana en cuanto a ti? Que tú puedas decir, yo soy un tesoro, yo soy una persona decente, yo soy una persona buena, yo soy una persona perfecta, pero ando con un vehículo que se llama género diablo, que es el que me hace hacer los errores que yo he cometido y todo lo que me ha pasado en toda mi vida. Pero en sí, mi verdadera identidad es un espíritu perfecto. Por eso es que Pablo dice a la congregación de los espíritus justos hechos perfectos. Diga conmigo, yo soy perfecto. Yo quiero hacer el bien. Yo voy a hacer el bien. Pero el problema es el cuerpo. Hay que saber cómo gobernarlo y ese es el propósito de esta plática en este día. El obispo Martín me estaba contando de una clase que él le dio. Estaba en el jardín infantil, allá en Bogotá. Y entonces le dio una charla de que nosotros somos tesoros en vasos de barro, pero luego vino una psicóloga y también habló como una hora sobre la experiencia de la carne y qué hay que hacer. Y entonces se paró un hombre y dijo, no, pero si eso yo lo sé. ¿Cuántas charlas de motivación yo he cogido? Y salgo contento de ahí, pero a las 2 semanas vuelvo a lo mismo. ¿Será que mejor yo tengo que congregarme donde el pastor nos habló de que somos un tesoro, lo que hay que alimentar es el tesoro? Porque cuánta psicología, cuántas charlas, cuántos cursos de motivación la gente coge y siguen lo mismo. Mira, este mundo, como no me conoce a mí, ni cree en lo que yo digo, este mundo anda con un género maligno, pero ellos no saben que ellos pueden dividirse de ese mal que está en ellos a través de la gracia, a través de la ciencia de la gracia. Y entonces, la idea de separar la mente del cuerpo carnal y así poder vivir en el espíritu. Una vez eso se divide, entonces tú descubres tu verdadera identidad, que tú no eres el adicto a droga, tú no eres el borrachón, tú no eres la persona que fuiste, tú no eres el ladrón, no, tú eres un espíritu perfecto, pero por desconocimiento, porque nunca habías escuchado el evangelio, no pudiste hacer una diferencia entre esas dos. Por eso es que Pablo lo termina, podemos repetir el verso 25 del capítulo 7, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, si trato de usar mi carne, voy a terminar sirviéndole a la ley del pecado. Porque tú no tienes que pecar para ser hallado pecador. Tú eres un pecado. Tú eres un pecado andante. Tu cuerpo es un cuerpo malo, un cuerpo de pecado. Por eso es que el apóstol nos da estos consejos para... Mira, tu cuerpo representa la ley de las obras. Tu mente representa la ley de la fe. Por la mente tú vas a vivir por fe. Con el cuerpo vas a vivir por obras. Por eso es que en el capítulo 8 de Romanos, mira cómo dice el verso 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu, a la mente. Seguro que no hay condenación para nosotros, y ya nosotros sabemos quiénes somos nosotros. Pero el que no sabe dividir eso, encuentra condenación todos los días, toda la semana. Por eso estas iglesias del sistema se pasa la gente en el altar llorando, no puedo, Señor perdóname, si Cristo viene me quedo, porque es que se ven en pecado, porque ellos no tienen la habilidad de separar el cuerpo de la mente. Y entonces al verse juntos, pues juzgan sus malas obras, tienen una mala conciencia de ellos y piensan que son malos, piensan que son pecadores, no puedo, y tratan y no pueden, porque esto es una ciencia que solo la división de estas dos es lo que te va a ayudar. Vamos a darle lectura. Fíjate, ¿cuánto daño hace no conocer esta verdad? El mundo, al no separar estas dos, vive en un caos. Y bueno, en el caos que vivíamos nosotros antes. ¿Cuánto daño nos hizo las consecuencias de vivir, el que no conoce esto, las consecuencias de vivir en desorden, en vicios, en adulterio, en fornicaciones, en peleas, chismes, rencor, odios? Esas son las obras de la carne. Por eso en Gálatas, en el capítulo 5, verso 16, dice: digo pues, andate en el espíritu, andate en la mente, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Ven la dualidad ahí? El verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. En otras palabras, que tú tienes un cuerpo que procura hacerte daño. Tú puedes tener unos planes maravillosos y descubre que te salieron mal. Pero es que no es de afuera la lucha, es de ti mismo. La carne tuya, si no sabes gobernarla y dividirla, ella misma te va enfocando con los deseos engañosos hasta que te hace su travesura. Por eso es que dice aquí el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y naturalmente el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Se oponen. La carne nos habla. Y tú ves que tú que eres alumbrado y que has crecido en gracia con tu espíritu. Y dices, yo no recibo eso. Es más, mira, tengo que llevar cautivo esto antes que crezca este monstruo. O sea, como una bola de nieve que va enredándose y finalmente explotas y cometes errores que después lo sientes tanto. Tu verdadera identidad es espíritu. Mira, estamos hablando la psicología de las psicologías. La madre de la psicología estamos hablando ahora. Porque el psicólogo estudia la conducta humana y trata de mejorar la conducta humana con fuerza de voluntad propia. O sea, trata con carne ayudar a la carne. Es un engaño tremendo, la psicología. Si tú estás estudiando eso, bueno, si ya lo lograste, utilízalo como experiencia de que no sirve. Pero la carne no puede ayudar a la carne. Lo único que puede gobernar, llevar cautivo las intenciones de la carne es el espíritu. Pero el espíritu, decir espíritu, la gente cree que andar en el espíritu es andar en una posición mística de rodillas y hacer una serie de cosas y estoy en el espíritu. No, el espíritu es un conocimiento que lo utiliza la mente. La mente se alimenta de las 14 epístolas de Pablo que está escrito identificando quién verdaderamente eres tú. El mundo no ha conocido esto y andan en tinieblas. Nosotros, mira, como la mariposa que nace de un gusano, primero es gusano y luego entra en una metamorfosis y sale volando y se torna en otro ser. Es como la serpiente que muda su cuerpo físico. Llega el momento, yo tengo memoria unos años atrás que en la verja de mi casa así, vi una serpiente y cuando la miré bien así, era la ropa. Mudó, se fue la culebra con otro cuerpo y dejó su cuerpo viejo encima de la verja. Es como el satélite que sale
hacia los cielos y lleva un transbordador que es quien lo impulsa. Pero ese transbordador luego se divide del satélite. El satélite sigue hacia la luna y el transbordador cae a la mar y se desaparece, se hunde en la mar. Entonces nosotros, a través de la ciencia de la gracia, tenemos que aprender cómo dividir estos dos. Naturalmente, no es para que tú ahora digas, bueno, pues entonces yo ahora dejo que mi cuerpo se vaya a la deriva. No, porque lo que tú siembras cosecha, bendecido. Tú eres responsable de los actos tuyos. Bastante tú has sufrido con tu carne para seguir poniendo excusas. Tú no puedes decir, no, que fue que el obispo, fue que el colaborador, fue que mi madre, no, fue que es que yo nací pobre, es que yo nací en un barrio, es que mi padre era así, que mi madre era así. Tienes toda la razón, pero la revelación está en que tú no te tienes que quedar así. Tú tienes que entender las dos fuentes que están en ti, una amarga y una dulce, una es género diablo y otra es género Cristo. Mira, hasta el mismo Jesús de Nazaret. De hecho, en el capítulo 7 es que habla de estas dos divisiones, pero cuando tú comienzas a leer a Romanos 7, lo que te dice es que ya tú eres de otro, del que resucitó. Hasta Cristo tuvo que mudar su cuerpo, dándonos a entender que un día vamos a ser revestidos de otro cuerpo. Pues él dejó a Jesús de Nazaret, que vivió en debilidad, y se vistió de el resucitado, que es todopoderoso. Y esa es la meta tuya, llegar a igualito que él. Porque ya somos como Él en revelación y en conocimiento. Nosotros somos una congregación de Cristos. Pero andamos todavía con el tiburón encima. ¿Te recuerdas aquel producto que vendían antes que mostraban un hombre subiendo con un tiburón cargando? Andamos con ese cuerpo. Y es tu responsabilidad tratar con él. Cada uno llevará su propia carga. Es tu responsabilidad. Tú no puedes seguir poniendo excusas para vivir como te da la gana, bendecido. Porque lo que tú siembras cosecha y vas a pagar por eso. Pero te estamos dando las herramientas. Las herramientas para que no sigas caminando así. Para que salgas de depresión. Para que salgas de ese estilo de vida que te avergüenza. Ese estilo de vida que te trata de llevar a conciencia de pecado cuando ya tú no eres un pecador. Tú eres un espíritu justo y yo perfecto. Pero el cuerpo, si no lo manejas bien y lo llevas cautivo a la obediencia de Jesús, te trae culpabilidad y tú piensas, la gracia no trabaja. No, la gracia trabaja con aquellos que la dejamos trabajar. Por eso es que Pablo, esto no es para hacerte sentir culpable, al contrario, es para ayudarte, para que tú digas, no puedo seguir viviendo así, yo tengo que buscar otro estilo de vida, o tengo que cambiar de amistad, o la amistad es más, pues es un bendecido, no me conviene andar con este bendecido. Hasta yo mismo he tenido que separarme de mis mismos bendecidos. Y no es que no los ame, pero a veces uno tiene que escoger en lo que el otro va creciendo y el otro se va desarrollando. Y uno tiene que tener cuidado. Una congregación de espíritus justos hechos perfectos, no todos han crecido. Unos van por el 30, otros por el 60, otros por el 80. Y entonces tú tienes que buscar cómo defenderte para vivir una vida más sabia. Mira cómo dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Capítulo 5 en el verso 3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Revestido quiere decir que esa ropa tú la tenías antes, en espíritu. Cuando estabas en tu espíritu, en forma espíritu. Luego te vestiste de carne por cuanto los hijos participaron de carne. Ya tú eras hijo, pero participates de carne. Al participar de carne, quedaste desnudo de aquella ropa. Ahora, dice, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Por eso es que este evangelio sacó a luz la inmortalidad, porque ya sabemos cómo es el camino de vestirnos de lo inmortal. Y gemimos.
apóstol, ¿y por qué esta situación así? ¿Por qué? Pues para que desees el revestido. Esta situación que tú tienes y que yo tengo, sabiendo que el hombre interior se deleita, que tú quieres solo hacer el bien. Mira, los otros días yo le estaba diciendo a Lisbeth que viene un lavamiento sobre la faz de la tierra, que va a morir gente, y se están muriendo gente por montones en las catástrofes que están tomando lugar, pero viene como estopa, dice Isaías. ¿Tú has visto esas bolas de hierba en los desiertos que el viento se las va llevando? Como estopa será limpiada la tierra de la gente mala. Qué bueno es ser bueno, ¿verdad que sí? Qué bueno es tener buenos vecinos, que tú no tengas que preocuparte, que si se robaron al niño, que si asaltaron, que si mataron, tanto accidente. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos no tienen la esperanza que tú y yo tenemos. El mundo está pasando por un caos, pero pronto viene un lavamiento. La palabra va a correr y los impíos serán quitados de la tierra y solo morarán los justos en la faz de la tierra. Con cuerpos revestidos de esa gloria gobernaremos aquí en esta tierra. Ese es el anhelo. Comunidades enteras buenas. Tanta gente que anda en las obras de la carne, que tú y yo las tenemos igualito. Mira, si tú lees a Gálatas en el verso Gálatas 5, verso 19. Mira lo que dice. Y manifiestas son las obras de la carne. Ponle ahí, manifiestas son las obras de José Luis. ¿De la carne? Manifiestas son las obras del obispo. Manifiestas son las obras de toda carne. La carne para nada aprovecha, bendecido. Tú eres un espíritu perfecto, pero la carne, tú tienes que aprender a usar la ciencia de la gracia para opacar las obras de la carne. Mira cómo dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías. Oye, eso tú y yo lo tenemos. Pablo dijo, mira, queriendo yo hacer el bien, hay esta ley. No un sentir, esta ley, que el mal esté en mi carne. Entonces, tú y yo tenemos lo mismo que tiene el mundo. Lo único que tú y yo hemos sido escogidos porque somos predestinados para ser semejantes a Él. Porque nosotros somos un linaje escogido sobre la faz de la tierra que se nos reveló. Si a ti se te ha revelado el evangelio mío, el que yo predico, que nadie en la faz de la tierra está predicando, el evangelio de la incircuncisión, que para que no luzca nuevo, papá se lo dio primero a Pablo y lo dejó como fundamento para que yo no aparezca ahora diciendo, él dice cosas nuevas. No, yo estoy diciendo lo que ya está escrito, pero que solo se le revela a personas elegidas, a tesoros que han estado apartados para él, porque el mundo anda en un despelote de carne por ahí, y no conocen. El Dios de este mundo, Moisés, le cegó el entendimiento. Ese es el Dios de este mundo. A Moisés, que le dieron un ministerio de muerte, imagínate. Un ministerio de muerte para sacar a vida la muerte que está en ti. Pero ya la gracia nos cubrió y no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Por lo tanto, somos un pueblo especial, un linaje escogido que Dios nos ha elegido para eso. Mira lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 4. Bueno, en el verso 3 dice, pero si nuestro evangelio, hablando el evangelio de Pablo, el de la incircuncisión, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Moisés, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esta es la imagen de Dios, el evangelio de la incircuncisión. Lo que yo te predico es para que veas tu imagen. Lo que yo te predico, mira, es un espejo para que veas al diablo en tu carne. Y un espejo para que veas la gloria de quién eres en espíritu.
Por eso es que tenemos que un día despegarnos como la mariposa se despega del gusano. Por ahora tenemos la esperanza. Por ahora, Pablo dice, mira, si andamos en el Espíritu, digo, si vivimos por el Espíritu, andemos también conforme al Espíritu. Si vivimos por la mente, andemos. Vamos a llevarlo a cabo con el conocimiento. No nos arrastremos más, que no somos gusanos. Ya el gusano, oye, ese gusano a mí me ha hecho tanto daño. Y a ti te ha hecho daño, bendecido. Pues tú no quieres arrastrarte más. Tú lo que quieres es salir del gusano y entrar en mariposa. Tú lo que quieres es mudar ese cuerpo y tener uno nuevo. Yo te casé con el resucitado. Esa es tu meta, llegar ahí. Llegar a ser como Él en ese aspecto. Así que yo te recomiendo que pares de sufrir y comienza a reinar. Comienza a reinar en vida. El agua bendita no te va a ayudar. Las muchas oraciones no te van a ayudar. Te puedes poner de las rodillas, puedes ayunar 40 días, puedes ir a ver al psicólogo, te pueden dar clasecitas de psicología, el niñito lo pueden tratar así, pero mira, lo que está mal y el ser humano no lo va a arreglar. La educación humana no arregla. La única educación que te va a hacer feliz, que te va a ayudar, es la gracia. En esta semana yo recibí unos testimonios tan lindos, tan bellos, de personas que han sido abusadas y cómo la gracia los ha levantado. Personas que han sido lastimadas por los padres, por la madre, por los hermanos, por los tíos, pero llegó la gloria del Evangelio de Cristo y hoy viven vidas reinando, viven vidas completas en Cristo Jesús. Así que yo me despido de ti momentáneamente hasta el próximo calqueo que garantiza llevarte a otra gloria. Camina bendecido, camina, reina en vida, que tú puedes, porque estás alumbrado y estás bendecido. Hasta luego.